Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 14 de julio, en Geopolítica Diaria. Los mercados arrancan la semana con una escalada que nadie tenía en el radar hace apenas unos días. El presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos reinstaura el bloqueo naval a los barcos iraníes en el estrecho de Hormuz y que además cobrará una tasa del 20% sobre la carga de cualquier otro buque que cruce esa ruta. El anuncio disparó el petróleo con su mayor subida diaria en meses, justo cuando arranca una de las semanas más cargadas del año en el calendario económico, con el dato de inflación de Estados Unidos, los resultados de la gran banca y la primera comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ante el Congreso. El petróleo fue el gran protagonista de la sesión de ayer. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subió más del 9% hasta rondar los $78 el barril, y el Brent, la referencia internacional, avanzó de forma similar hasta superar los $83, su mayor subida diaria desde abril. El detonante fue el anuncio de Trump sobre el bloqueo y la tasa a la navegación, que llega tras 3 noches consecutivas de bombardeos entre Estados Unidos e Irán y un fin de semana en el que Irán volvió a declarar cerrado el estrecho, algo que Washington niega. La escalada tuvo además víctimas comerciales directas. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos confirmaron que 2 de sus petroleros fueron alcanzados por misiles iraníes, con un ciudadano indio muerto y 8 heridos. La Organización Marítima Internacional, el organismo de Naciones Unidas para el Transporte Marítimo, rechazó de forma explícita la idea de cobrar peajes en el estrecho, mientras analistas del IPOU y la Societes calculan que la tasa propuesta encarecería el barril transportado por esa ruta en unos $16 adicionales. Analistas de Citi Research advierten de un riesgo creciente de que Irán abandone el memorando de entendimiento firmado en junio hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses, un escenario que apuntaría a precios altos durante más tiempo, mientras gestores como Henry Hoffman, del fondo Catalyst Energy Infrastructure, señalan que lo relevante no es el coste de la tasa en sí, sino el riesgo de que la disrupción retire barriles físicos del mercado. En bolsa, el índice Standard & Poor's 500 cayó cerca de un 0,8% y el Nasdaq Composite retrocedió un 1,55%, mientras las petroleras como ExxonMobil y Chevron subieron en torno a un 1% y los fabricantes de semiconductores y memoria retrocedieron con fuerza ante el temor a un encarecimiento energético. En Europa, el FTSE 100 británico, impulsado por sus componentes de energía, cerró en positivo, mientras el DAX alemán y el CAC 40 francés cedieron terreno. El oro, que en otras crisis geopolíticas suele actuar como refugio, se movió en sentido contrario, cayendo por debajo de los $4.050 la onza, su nivel más bajo en varias semanas, porque el mecanismo que domina ahora el mercado es otro: más petróleo significa más inflación esperada significa una Reserva Federal más dura, y unos tipos de interés reales más altos penalizan a un activo que no paga rendimiento. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta rondar el 4,6%, su nivel más alto en casi 2 meses, mientras el dólar se fortalecía frente a la mayoría de divisas. Ese mismo mecanismo es el que conecta el mercado de energía con la gran cita de hoy en política monetaria. Hoy convergen en una sola mañana el dato de inflación de Estados Unidos, los resultados trimestrales de los 5 grandes bancos de Wall Street y la primera comparecencia ante el Congreso de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publica el índice de precios al consumo de junio, y el consenso recogido por casas como Goldman Sachs Research y Barclays Research sitúa la variación interanual entre el 3,8 y el 3,9%, por debajo del 4,2% de mayo, sobre todo por la caída de la gasolina durante ese mes. Ese dato, sin embargo, podría nacer ya desactualizado, porque esa caída de la gasolina fue anterior al colapso del alto el fuego con Irán, y el repunte del petróleo de los últimos días no se reflejará hasta el dato de julio. Los analistas coinciden en que la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía y que realmente vigila la Reserva Federal, se mantendrá elevada, cerca del 2,9%, sostenida por la vivienda y los servicios. Ese trasfondo inflacionario llevó a la Reserva Federal, en su primera reunión bajo la presidencia de Warsh, a mantener los tipos sin cambios entre el 3,5 y el 3,75%, aunque con un giro más duro en las proyecciones internas del comité para lo que resta de año.
El gobernador Christopher Waller ha reconocido que existe un escenario igualmente plausible en el que la inflación se mantenga elevada o repunte, lo que exigiría una política más restrictiva. Wars comparece hoy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y mañana ante el Comité Bancario del Senado, con la crisis de Oriente Medio como telón de fondo de buena parte de las preguntas que le esperan. A esa cita se suma, antes de la apertura del mercado, la publicación de resultados de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. El consenso de analistas da por hecho que los 5 superarán las estimaciones de beneficio, así que el foco real está en el margen de intereses, es decir, en la diferencia entre lo que los bancos cobran por sus créditos y lo que pagan por los depósitos, en la calidad crediticia y en lo que digan sus directivos sobre el segundo semestre. Mientras la banca tradicional centra la atención en el terreno de la tecnología, es una compañía muy distinta la que lleva días moviendo el debate de los inversores. La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la semana pasada la nota crediticia de Oracle de BBB a BBB-, dejándola a un solo escalón de perder el grado de inversión, la calificación mínima que muchos grandes inversores exigen para poder comprar una deuda. La rebaja llega después de que la compañía disparara su gasto de capital en infraestructura de inteligencia artificial un 162% en su último ejercicio fiscal, hasta unos $56.000 millones, lo que llevó su flujo de caja libre, es decir, el dinero que le queda tras cubrir sus inversiones, a un déficit de casi $24.000 millones. Oracle mantiene una cartera de contratos pendientes de ejecutar valorada en $638.000 millones, de la que la firma de inteligencia artificial OpenAI representa, según estimaciones de la propia agencia, cerca de la mitad, lo que ha llevado a varios analistas a advertir de un riesgo de concentración en un solo cliente. Firmas como Bernstein y Evercore mantienen recomendación de compra sobre el valor, confiando en que esa cartera termine convirtiéndose en caja, mientras otros inversores cuestionan si la compañía podrá financiar la expansión sin recurrir a más deuda o a nuevas emisiones de acciones. Oracle no ha respondido públicamente a las dudas planteadas por los analistas más escépticos sobre el ritmo de esa financiación. Fuera del eje atlántico, el yuan chino se debilitó ligeramente ayer frente al dólar, hasta cerca de 6,78 unidades, en un movimiento que varios analistas atribuyen a la demanda de refugio que generan las tensiones en Oriente Medio, aunque el Banco Popular de China había fijado días atrás su referencia diaria en su nivel más fuerte desde 2023. Esta semana China publica su Producto Interior Bruto del segundo trimestre junto con datos de comercio, producción industrial y ventas minoristas, cifras que el mercado usará para calibrar si la demanda interna compensa la desaceleración de sus exportaciones. En Asia, la atención también está puesta en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que confirmó una subida interanual de sus ventas de junio superior al 67% y que presenta resultados esta semana, una referencia clave para medir la salud real de la demanda de semiconductores más allá del entusiasmo por la inteligencia artificial. La imagen que deja esta jornada es la de una economía que llega a una semana decisiva sin margen de maniobra por ningún lado, con el petróleo presionando la inflación desde arriba y con la Reserva Federal obligada a explicar en directo cómo piensa manejarlo. Lo que los mercados vigilarán en las próximas horas es muy concreto: si el dato de inflación de hoy confirma o desmiente la lectura moderada que anticipa el consenso, qué tono adopta Wars en su primera comparecencia y si los resultados bancarios de esta mañana muestran presión real sobre el margen de intereses. Mañana llega el índice de precios de producción, y pasado mañana, los datos de ventas minoristas de junio, dos citas que completarán el diagnóstico antes de que termine la semana. Todo ello mientras el bloqueo anunciado por Trump entra en vigor esta misma tarde, con el mercado del petróleo como primer termómetro de si se cumple o si Irán vuelve a responder. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les ayuda a entender lo que mueve a los mercados, síganos, denle a me gusta y compártanlo con quien también necesite estar al día.